Buenos días, amada iglesia, queridos hermanos. Es un privilegio, además de un honor, poder estar aquí en esta preciosa congregación, ver el nuevo local. Mi corazón se ha llenado de alegría e incluso he sentido como si fuera parte de esta congregación y me ha alegrado por vosotros y me ha alegrado mucho por vosotros y con vosotros. Me alegra mucho poder estar aquí, es una bendición compartir la palabra. Gracias a Dios también tenemos nosotros buenas noticias. Esta semana hemos podido presentar los documentos en el notario, nos han entregado el NIF y estamos a la espera de poder legalizar por completo la obra en Valdemoro. Al igual de que es una alegría poder formar diáconos, el Señor ha sido muy bueno con nuestra iglesia y esperamos que de la misma forma siga siendo misericordioso y siga habiendo su gracia en esta congregación. Yo, antes de empezar la predicación, te quiero invitar, por favor, a que hagas una oración más conmigo, encomendando este tiempo. Señor y Dios mío, te damos muchísimas gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar y preparar este tiempo para escuchar tu palabra. Señor, continuamos con la siguiente parte del culto hacia ti, el cual es escuchar tu palabra, ser edificados por ella, ser fortalecidos por ella, exhortados por ella, Señor, conducidos por ella. Gracias por tu preciosa palabra. Ruego, Señor, que me ayudes a mí a predicarla fielmente, con respeto, con honra a tu nombre, Señor. Dios mío, ten misericordia de mí, soy un hombre más pecador, igual que el resto de mis hermanos, hablando de tu gloriosa, santa y bendita palabra. A ti sea la gloria, Señor, por todo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y edifica, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy estaremos predicando y viendo y hablando acerca del señorío de Jesús. Para que sea más fácil la comprensión de este texto, lo he dividido en puntos. El texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11. El primer punto que veremos es la petición del Señor y se encuentra en el versículo 1 y 2. El segundo punto que veremos es la declaración pública de su señorío en el versículo 3. El tercer punto que veremos es la profecía cumplida en el versículo 4 y 5. El cuarto punto que veremos es la entrada triunfal del Señor en del versículo 6 al versículo 9. Y el quinto punto, su señorío no reconocido, del versículo 10 y 11. Y antes de empezar la lectura del texto, quisiera decir que diariamente estamos acostumbrados a escuchar en las calles la palabra o el título Señor cuando nos dirigimos hacia alguien. En nuestros trabajos o incluso nosotros quizás la usemos para referirnos a alguien de una edad avanzada, pero lo cierto es que hoy en día esa palabra ha perdido su valor y su sentido. Llamamos Señor a cualquier persona. Se usa incluso la palabra o el título Señor se usa antes de un nombre y un apellido en una carta que podamos recibir, y no muchas veces muy agradable, de la querida Hacienda o Seguridad Social. Se usa para dirigirse incluso a alguien en un partido político, al cual se le llama Señor a pesar de su corrupción. De hecho, a cualquiera de nosotros en algún momento se nos ha llamado señores o señoras, en algún momento, pero ya no tiene la misma importancia que antes tenía. Antiguamente, el título Señor
era otorgado a personas que poseían una autoridad, que poseían un poder, o algunos eran nombrados señores por algún monarca, o hacían algo que les otorgaba ese título. Lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido personas que han sido reconocidas con los títulos de señores. Era algo muy distinguido ser llamado públicamente señor. Otros incluso se imponían para ganarse ese título y ser tratados como señores y llevar a cabo sus planes. Sin embargo, con mayúsculas, Jesús nunca hizo algo para ganarse ese título. Nunca exigió ese título. Simplemente Él ya era Señor. Él ya es Señor y siempre será Señor. Y no de un título mobiliario adquirido o terrenal, sino el Señor de señores, de todo lo que existe, de lo creado y de lo que aún no ha sido creado. Señor del universo, Señor entero, Señor de la tierra, Señor de nuestras vidas. Y mi intención esta mañana, queridos hermanos y personas que nos visitáis, es poder ver a través del texto que estaremos estudiando y predicando cuál es el señorío del Señor Jesús y darnos cuenta qué porcentaje de nuestra vida, Él es Señor. Así que una vez más, acompáñame al capítulo 21, versículo 1 de Mateo y leemos todos juntos desde nuestras Biblias. Versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. El primer punto que veremos, como he dicho, es la petición del Señor Jesús, los primeros 2 versículos. Y vemos cómo el texto empieza diciendo que Jesús vino a Jerusalén y ellos vinieron a celebrar la Pascua, queridos hermanos, y a la vez el Señor vino a cumplir lo que había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 20, versículo 18, que debía subir a Jerusalén para ser entregado, ser azotado, ser crucificado, pero al tercer día Él resucitaría. Ellos llegan a Jerusalén un día domingo, justamente una semana antes de ser crucificado. Y Él les da una orden a los discípulos, diciéndoles: id a la aldea, allí veréis un asna y un pollino que están atados, desatadla y traerlos. Vemos aquí cómo el Señor les hace esta petición, no como un amigo que necesita estos animales para cargar cualquier bulto y continuar con su camino, sino que se los pide como el Rey de Reyes, como el Rey que es y el Señor que es. Como Rey y Señor que tiene derecho a tomar de lo que hay y existe.
como Rey y Señor, de tomar cuanto Él quiere y cuando Él quiera. Él estaba ejerciendo el derecho de requerimiento de cualquier cosa que sea necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de su obra en la tierra. Y a ellos no les quedaba de otra que obedecer la petición de su Señor. Y si alguien dijera algo, cualquier cosa, o protestara, simplemente ellos debían decir, el Señor los necesita y luego los devolverá. No más, el Señor no tenía que hacer ninguna explicación más. Esto nos ayuda a comprender nuestro siguiente punto, la declaración pública de su señorío en el versículo 3. Aquí Él mismo se está presentando públicamente, queridos hermanos, al decir, si alguien os pregunta, decid, el Señor los necesita. Él les está diciendo a sus discípulos, yo soy el Señor. Decirle a la gente que yo soy el Señor. Si os preguntan, decirle, el Señor los necesita. El Señor hace su primera declaración pública y de ahora en adelante, cada vez que Él sane, cada vez que Él haga algo, cada vez que Él diga algo, no diría más, no le digáis a nadie quién os sanó. Guardarlo en silencio porque no ha llegado mi hora. Ya no diría más esto. Si antes Él lo decía es porque no había llegado su hora, pero ahora había llegado el inicio de la hora del Señor. Esa palabra usada por Él mismo, Señor, que en griego significa Kyrios, queridos hermanos, significa Señor, amo, dueño, y usada en este texto hace mención a la soberanía de Dios, a su señorío. El Señor está aquí afirmando públicamente que el Señor es soberano de todo. Y como Señor de todo debían obedecerle y Él podía tomar lo que quisiere. Queridos hermanos, como decía al principio, igualmente los hombres cuando hacían algo se ganaban el título de señores. En cambio, el señorío de Jesús es lo que hacía que los demonios lo obedecieran y fueran expulsados. Como Señor podía sanar, como Señor podía expulsar a los cambistas del templo en la siguiente historia. Como Señor podía maldecir la higuera y secarla. Como Señor podía ejercer su autoridad. Como Señor podía elegir a aquellos que serían salvos. Como Señor podía hacer todo lo que quisiera y puede hacer todo lo que quiere y nadie podría reprocharle. Él es Señor, Él es soberano. Mientras que unos hacen cosas para ganarse ese título, Jesús hacía todo lo que hacía porque Él era, es y será Señor. No tiene que hacer nada para ganarse ese título. Todo lo que hace, lo hace porque Él es Señor. Y todo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, mencionados en los siguientes versículos de Mateo, que es nuestro tercer punto en esta mañana, la profecía cumplida. Versículo 4 y 5 dicen así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta entrada triunfal, queridos hermanos y personas que nos visitáis, era reconocido por los judíos como un acto simbólico, mesiánico, de la llegada de aquel Mesías esperado durante tantos años, profetizado a través de todos los profetas. Jesús mismo estaba diciendo en ese momento: el Mesías que habéis esperado ha llegado. Vuestro Salvador ya está aquí. Hija de Sión era la forma de referirse al pueblo de Israel, y a ese pueblo de Israel estaba diciendo: el Mesías ha llegado, tu Señor ha llegado. Queridos hermanos, en la antigüedad,
cuando un rey venía sentado en un caballo, era aviso de guerra, era símbolo de guerra. Y traía consigo a sus soldados para la guerra y todos debían echarse a correr y a esconderse. Pero cuando un rey venía sentado en un pollino, es que venía en son de paz y la gente podía estar tranquila de que nadie moriría. Esto es completamente diferente en nuestros tiempos, donde se envía una carta a otro país diciendo iniciamos guerra y acompañada de una bomba, sin importar el alcance a cualquier persona inocente. Y esto es lo que nuestro Señor le estaba expresando en ese momento a ese pueblo. Sentado en su pollino decía y expresaba con ese acto que no venía a matar a nadie, sino a traer paz, a dar vida eterna, porque Él es y será el Señor, el único que puede dar vida eterna, incluso a aquellos que aún están muertos. No vino a traer guerra, sino paz. Y no paz con el Imperio Romano, sino que paz entre Dios y los hombres, y a librarlos de la esclavitud del pecado. Y esto fue lo que expresó, queridos hermanos, a través de ese acto. Y podemos verlo incluso en el siguiente punto, la entrada triunfal del Señor en los versículos 6 al 9. Y mirar qué preciosos suenan estos versículos. Así los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en los caminos, y cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, iba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué preciosa escena, queridos hermanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De hecho, si habéis visto películas de la crucifixión de Cristo, de la pasión de Cristo, podéis ver, y si os gusta el cine, podéis ver cómo justamente en esa escena, hasta los directores de las películas han invertido tiempo en cada detalle en esta escena que muestra su entrada triunfal, la promesa de un Salvador. Qué precioso. Si tan solo nos pudiéramos imaginar allí, tú y yo, seguro nosotros estaríamos gritando con esa gente. Seguro estaríamos diciendo como ellos, Hosana al Hijo de David, reconociendo a Jesús como el Cristo enviado, ¿cierto? A Jesús como el Señor, a Jesús como el don regalado de Dios para su pueblo. Estaríamos tú y yo gritando como ellos. Pero estos gritos de alegría, de adoración, de alabanza hacia Jesús, estos gritos enfurecieron a los fariseos y a todos esos líderes religiosos, porque había algo que desorientó a esos líderes religiosos. Según esos líderes religiosos, su Mesías tenía que venir como un salvador militar, con un armamento, con muchos soldados para librarlos de su mayor opresor en ese momento, el Imperio Romano. Sin darse cuenta que su mayor opresor, al igual que muchos de los que podemos estar aquí y aún no tienen a Cristo como su Señor, no es otro país, no es otra guerra. El mayor opresor y enemigo del ser humano es su propio pecado. El propio pecado que los llevará incluso al castigo eterno. Por eso, estos fariseos, estos líderes religiosos, se encargaron de impedir que el pueblo creyera en él y lo adorara como el Mesías. De hecho, Jesús mismo dice de ellos más adelante en el capítulo 23, versículo 13, hablando de ellos, en los ay que dice de ellos, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque ellos, queridos hermanos, no creían que Jesús fuera el Mesías.
el Mesías que los iba a librar del imperio romano. Ellos no lo veían como tal. Y como no lo veían como el Mesías, ellos le decían al pueblo una cantidad de mentiras para que ellos dejaran de creer en Jesús y se cumpliera lo que el Señor dijo: ni entráis vosotros, ni dejáis que entren los demás. Hasta aquí, hermanos, podemos ver cómo Jesús ejerce su señorío, a diferencia de cualquier hombre en este mundo, de una forma pacífica. Es un rey humilde que entra en la ciudad a traer paz. Y a cualquiera le gustaría someterse a este Señor. Y la verdad es que la figura de un Mesías prometido, o sea, del Salvador, nos gusta a todos. A todos nos encanta ver la figura de Jesús como Salvador, pero nos cuesta verlo como Señor. Porque el Señor Jesús jamás impuso ese señorío a la fuerza. Jamás lo impuso. Este texto nos habla de su salvación, sí, pero también nos habla de su señorío. Él fue a la cruz a morir por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, el señorío de Jesucristo es esencial para nuestra salvación, hermanos. Consideremos juntos lo que Jesús hizo por nuestra salvación, porque Él es el Señor. Él, siendo el Señor, se hizo sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Se hizo un sacrificio perfecto, sin mancha o defecto. Es su señorío lo que le permitió hacer esto. Como Señor puso su vida y como Señor la volvió a tomar. Ningún otro hombre podía hacer esto. Como Señor que puede prometer, proveer y garantizar vida eterna a todo el que cree en Él. Y esto lo hace porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el Señor, hermanos. Estamos muy acostumbrados a ver diariamente a Jesús como nuestro Salvador. Y debemos verlo como nuestro Salvador. De Él depende nuestra salvación, no de nosotros. Y es hermoso verlo como nuestro Salvador. Pero debemos recordar también que Él es nuestro Señor. Y a diario todos luchamos con esto. Porque estamos muy acostumbrados por las filosofías humanas, por nuestra propia carnalidad, por nuestras propias debilidades, seguir siendo como Adán y Eva, querer ser nuestro propio Señor. Y quisiera enumerar algunas razones que nos ayudarían a ver si Jesús es el Señor en nuestras vidas, hermanos. El primero que nos ayudaría a identificar si es nuestro Señor es si confiamos en Él en medio de las situaciones que vivimos a diario. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias, enfermedades, ¿seguimos creyendo en Él o nos volvemos para atrás? Cuando nos falta el dinero en casa, empezamos a hacer cosas, trapicheos, préstamos para solucionar nuestros problemas, o confiamos en Él en medio de esta situación. El segundo que nos ayuda a ver si es nuestro Señor es si creemos lo que dice realmente su palabra o creemos que puede tener alguna falla o que en algo Jesús se equivocó. La palabra del Señor es infalible, es suficiente para gobernar nuestras vidas, hermanos. Hay muchos que dicen de la palabra del Señor que es un manual de instrucciones, pero como si nosotros fuéramos una lavadora o una nevera. La palabra del Señor es la voz del Señor, diciéndole a sus creyentes, a sus hijos, a su creación, cómo deben vivir, cómo deben adorarlo, cómo deben esperarlo hasta que Él vuelva por segunda vez. La tercera forma que podemos ver si Él es Señor es si le hemos entregado nuestra vida por completo y no solamente algunas áreas de nosotros mismos. No pensemos en los demás, pensemos en nosotros. ¿Qué área de nosotros no se la hemos entregado al Señor? ¿Qué área hay en nuestra mente en la cual no queremos que el Señor gobierne?
Alguien dijo, si tal vez tuviéramos una pantalla aquí que reflejara lo que pensamos diariamente, seguramente tendríamos que caminar con la cabeza agachada. Y esas debilidades, queridos hermanos, esa carnalidad, en eso es donde el Señor debe enseñorearse y matar a ese enemigo, esa carnalidad. Otra forma de ver si es nuestro Señor es si lo obedecemos. ¿Cuántos de aquí somos padres? La mayoría. Cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos, hermanos, no le decimos, por lo menos creo que no deberíamos decirlo, esto es lo que debes hacer porque lo digo yo, y punto. Seríamos unos dictadores. Sin embargo, le decimos a nuestros hijos, esto es lo que debes hacer para que evites meterte en estos problemas. Esto es lo que debes hacer para que te vaya bien en la vida, ¿cierto? De la misma forma, si vemos la palabra del Señor como un libro de restricciones, prohibiciones, difíciles de cumplir, jamás veremos a Dios como Padre en nuestras vidas. A Dios como el Señor que quiere que nos vaya bien mientras tú y yo vivamos en este mundo. Obedezcamos al Señor. El siguiente que podemos ver es si resistimos y no nos dejamos contaminar, hermanos, por las ideologías mundanas que a diario bombardean nuestras mentes y las mentes de nuestros hijos. Cómo obramos, cómo pensamos diariamente determina quién es nuestro Señor en este mundo, hermanos. Si la filosofía barata del feminismo y tantas cosas que vemos hoy, y machismo y tantas cosas se meten en nuestro cerebro, queridos hermanos, eso es nuestro Señor. Sin embargo, debemos diariamente reflexionar, pulir, renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra del Señor y, cómo no, cuidar a nuestros hijos. Queridos hermanos, nuestros hijos van al instituto, van a la escuela 6, 7, 8 horas diarias versus a que escuchan posiblemente la palabra del Señor solamente media hora un domingo en la iglesia. Le estamos presentando a nuestros hijos quién es su Señor, le estamos presentando quién es nuestro Señor. Por eso debemos resistirnos a las ideologías y filosofías terrenales. Y lo último es, si Él es nuestro Señor, lo amamos por encima de todas las cosas. Lo amamos por encima de otras personas, lo amamos por encima de lo material, lo amamos por encima de nuestros sueños y pensamientos o anhelos de alcanzar o metas. Si lo amamos y obedecemos su palabra, verdaderamente es nuestro Señor. Queridos hermanos, parece que he venido aquí a poner un listón muy alto, difícil e imposible de alcanzar, ¿cierto? Y esto se debe porque a diario nuestra carne se resiste, hermanos, a ver a Jesús como nuestro Señor. Desde siempre el ser humano ha querido ser su propio Señor, pero algo es bien cierto. A pesar de ese anhelo humano, un día toda rodilla se doblará ante el único Señor, Jesucristo. El mismo Señor quien nos capacita, es quien nos capacita por medio de su Espíritu Santo para obedecer todo esto que hemos mencionado. Como lo dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es el Espíritu quien nos capacita, queridos hermanos, para obedecer y que esa obediencia se convierta en nosotros una delicia, un placer obedecer. Si nosotros quisiéramos obedecer a Dios por nuestras fuerzas, con nuestra buena voluntad, fracasaríamos. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos capacite y nos ayude a obedecer, y la obediencia sea una delicia. Queridos hermanos, de por sí, tú y yo, antes de que fuéramos alcanzados por el Señor, éramos desobedientes. Hoy en día, si obedecemos, no es por nuestro corazón,
No es porque nos hemos determinado a seguir a Cristo, es porque su gracia te ha alcanzado, porque su señorío ha gobernado tu vida. Si hoy puedes obedecer, es porque Jesús es tu Señor, porque Jesús te ha transformado, porque Jesús te capacita a obedecerlo. Y podamos decir como Jesús le dijo a sus discípulos: hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Que traducido quisiera decir, hacer su voluntad es mi necesidad, es algo vital y natural en mi ser, y además de esto es un placer hacer la voluntad de mi Padre. Y termino con este último punto, queridos hermanos: su señorío no reconocido. Versículos 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret y de Galilea. Aunque podemos ver cómo esta gente grita con alegría: ¡Hosana al Hijo de David! Y se conmuevan, como dice el versículo 10, al ver entrar a Jesús en la ciudad. Y a pesar de que lo reconocieran como el profeta, tristemente, fueron ellos quienes estarían gritando unos capítulos más adelante: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y queridos hermanos, cuando somos desobedientes al señorío del Señor, aunque no lo expresemos verbalmente, es como si estuviéramos diciendo: crucifíquenlo. Cuando somos desobedientes a su palabra, cuando estamos frente a una tentación y la palabra del Señor viene a nuestras mentes y decimos: no quiero obedecer, es como si estuviéramos diciendo: crucifíquenlo. Muchos de ellos habían recibido milagros, habían recibido sanidades. Muchos de ellos lo habían adorado como el Mesías, como dice estos textos que acabamos de leer. Y estos mismos estaban crucificando a su Mesías. Queridos hermanos, es muy fácil ver a Jesús como nuestro Salvador. Nos agrada, nos encanta ver a Jesús como el Dios misericordioso, el Salvador, el bueno, el que habla con humildad, el que habla con amor, el que habla con paciencia. Pero, ¿cómo actuamos cuando el Señor trae a nuestra memoria su palabra para instruirnos y nos pide que lo obedezcamos? Querido amigo, hoy que visitas esta iglesia por primera vez, y a lo mejor hoy has escuchado el mensaje del Evangelio, el Señor Jesús te invita hoy para que reflexiones en este momento y pienses si verdaderamente Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y si aún no lo es, aférrate al mensaje del Evangelio, al mensaje de la cruz, y ven a Él en arrepentimiento y deja que Él gobierne tu vida. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica Vida Nueva, que esta palabra te ayude a reflexionar y reconocer si Jesús es tu Señor al completo, o hay algunas áreas donde no le has permitido gobernar. Él no es solamente nuestro Salvador, hermanos, sino es el dueño y Señor de nuestras vidas. Así que, hermanos, sigamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres, entre los cuales, entre todos esos hombres, entre esos hombres, incluso nos podemos encontrar nosotros, diciéndonos a nosotros mismos: no obedezcas al Señor. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica Vida Nueva, glorifiquemos su señorío con nuestras vidas. Glorifiquemos al Señor, glorifiquemos su señorío en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los institutos, en los lugares donde estamos, para que el mundo pueda ver verdaderamente quién es nuestro Señor. Y por último, no hay otro en el cual podamos poner nuestra confianza y entregarnos a Él por completo.
y amarlos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y que diariamente podamos decirle: Señor, gobierna mi vida. Sé mi Señor y capacítame por medio de tu Espíritu para obedecerte. Muchas veces estamos acostumbrados a saludarnos entre nosotros y decir que el Señor te bendiga. O nos despedimos y decimos que el Señor te bendiga. Pero quizás pudiéramos llegar a reflexionar en que deberíamos cambiar esto y decir que Jesús gobierne tu vida, que Jesús sea tu Señor. Queridos hermanos, ruego al Señor en esta mañana para que Él podamos amarlo no solamente como nuestro Salvador, sino amarlo como nuestro Señor. No podemos estar en mejores manos que en este Señor. Te ruego que me acompañes en oración para terminar. Y después de orar, te invito que tomemos 30 segundos para reflexionar en silencio sobre lo predicado. Amado Dios, gracias por este tiempo de predicación. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver, Señor, la importancia de poder verte y reconocerte como nuestro Señor. Reconocemos que todo lo que hemos recibido de tu parte es porque eres el Señor. No hay nada que hayas hecho que te otorgue ser el Señor, sino que todo lo que has hecho, lo has hecho porque eres el Señor. Dios mío, te ruego para que gobiernes nuestras vidas, para que nos des ánimo, fuerza y nos des valentía para poder humillarnos ante ti y reconocer aquellas áreas de nuestras vidas que aún no las hemos rendido a tu señorío. Amado Dios, qué importancia es verte como nuestro Señor en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo y cómo no en nuestra congregación, donde no se pueden levantar los señores, porque solamente gobierna un Señor, el Señor de la iglesia, Jesucristo. Te ruego, Señor, para que tú puedas seguir usando la vida de los hermanos de esta congregación, que puedas seguir instruyendo la vida de los siervos en esta congregación y puedan seguir yendo confiadamente al trono de la gracia a buscar misericordia, a buscar esperanza, a buscar consuelo de ti, Señor. Ruego, Señor, para que tú puedas ayudar a mis hermanos a presentarles un evangelio verdadero, precioso a sus hijos, a través de sus vidas, a través de lo que les enseñan y a mostrarles en ellos mismos que Jesús es su Señor. Porque esto es lo que nos otorga la salvación, Señor. Reconocerte a ti como nuestro único Señor y salvación por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.